segundo punto dice obtener el voltaje en B sub 3, es decir, en este punto, utilizando el método de análisis de nodo. Entonces recuerden que la primera ley de Kirchhoff dice que la corriente que entra a un nodo es igual a la sumatoria de corrientes que sale de ese nodo. ¿Listo? Entonces, bueno. Entonces empezamos. ¿Qué corrientes? Entonces empezamos a colocar las corrientes. Entonces aquí estoy diciendo I1 es igual a I2 más I sub 3. I1, aquí dice que es B1 menos B2, entonces I1 es esta que viene acá, ¿listo? Es una corriente que viene acá, en esta dirección, ¿listo? A ver si puedo, aquí a través de Paint colocamos eso. Entonces aquí viene una corriente I1, aquí viene I1, y entra a este nodo, obviamente. Entra al nodo B sub 2, ¿listo? Luego, esta corriente se va a dividir en estos dos caminos. Entonces va a haber un I sub 2 y un I sub 3. Ustedes pueden llamar esas corrientes como quieran, I sub X, I sub Y, I sub Z. No hay problema con la numeración, que, digamos, con la simbología que utilicen. Entonces, I2 es la corriente que va a venir por acá, por este tramo. ¿Listo? Entonces, lo primero que ustedes hacen al resolver estos ejercicios es colocar los voltajes o colocar las corrientes. Si es a través de nodos, pues ustedes colocan las corrientes equivalentes. Si es a través de mallas, pues van colocando pues las corrientes de malla y los voltajes que van cayendo a través de los elementos. ¿Listo? Y aquí hay otra corriente que sería I sub 3. ¿Listo? Entonces, tenemos que I sub 1 va a ser igual a I sub 2 más I sub 3. Vean, recuerden, la corriente que entra a un nodo es igual a la sumatoria de las corrientes que salen de ese nodo. ¿Listo? Bueno, entonces ahora sí. Entonces, I sub, digamos, aquí tenemos la ecuación principal y ahora vamos a proceder a obtener las corrientes I sub 1, I sub 2, I sub 3, digamos, las ecuaciones. Entonces, I sub 1 sería, obviamente, recuerden que la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Entonces, ¿cuál es el voltaje? Este, el que cae sobre esta resistencia. ¿Cuál es ese voltaje? Pues es la diferencia de potencial entre esos dos extremos. Entonces sería B2 menos, perdón, B1 menos B2, porque la corriente va en este sentido. Entonces, recuerden que va desde un mayor potencial a un menor potencial, ¿listo? Va desde un mayor potencial hasta un menor potencial. Entonces, B1 menos B2. Sobre la resistencia, en este caso, son 2 kilo ohms, ¿listo? Profe, Señor. si los polos estuvieran opuestos, se empezaría al revés, ¿sí? ¿Estos polos o cuáles? Sí, ¿Cuáles? los polos de los 12 voltios, si digamos estuviera el más abajo y el menos arriba, yo empezaría entonces a calcular, digamos, a partir del 6, Bueno, de los 6 k ohmios, o digamos lo puedo igual hacer así, pero simplemente cambio más por menos y eso. listo. Digamos, nosotros realmente no sabemos cuál dirección va a tener aquí la corriente. No estamos seguros porque hay dos fuentes. Sin Sí. embargo, digamos, lo más común, lo tradicional es decir que la corriente empieza desde un menos, desde un polo menos hasta un polo más. Entonces, en esta dirección. Por ello es que yo me atrevo a decir que esta corriente de acá, pues va en esa dirección, ¿listo? Porque entonces viene esa corriente de acá desde la fuente y se divide sobre estas dos ramas. Sin embargo, puede ser que esa corriente vaya al revés, como hay otra fuente que es esta que está acá, puede que esa corriente vaya al revés. No pasa nada si usted, digamos, usted coloca hipotéticamente la dirección de esas corrientes. A la final, a usted le va a dar un signo positivo o un signo negativo. Si le da el signo negativo, le indica que esa dirección que usted usó no es la correcta, sino que va en sentido contrario. Eso sería la única diferencia, ¿listo? Pero Ah, aquí el bueno. sentido común me diría que esa corriente, vea, esta corriente sale de acá y viene y se divide en esta rama y se dividiría en esta rama, ¿listo? Hipotéticamente yo creo eso, pero puede que me equivoque y las corrientes
no vayan en este sentido. Si solo hubiera una fuente, yo les puedo garantizar que esta corriente sí va en este sentido, pero como hay otra fuente, puede que no vaya en esa dirección. ¿Listo? Listo. Listo, profe. Listo. Entonces, vamos a reemplazar B1 y B2 porque vean. Recuerden que ustedes tienen el circuito, digamos, inicialmente ustedes tienen el circuito solo esto. Digamos, no, o sea, quiere decir que en todos los ejercicios, digamos, en algunos ejercicios, a ustedes no le dicen cuál es la tierra. Lo común es colocar la tierra en donde está el negativo de la fuente. Entonces, acá coloco la tierra. ¿Listo? Esa tierra se puede colocar en otros puntos, pero lo más común es colocarla así. ¿Listo? Entonces, esta tierra significa 0 voltios. Entonces, B1 es igual a ¿cuánto? ¿Cuánto vale B1? Teniendo en cuenta la tierra que puse ahí. B1 sería igual a ¿qué? Este voltaje sería igual a ¿qué? 12 voltios. Sí, aquí entonces habrían 12 voltios. Y en B sub 3, Ahí iría 6 voltios. sí, no. O sea, 6 voltios tampoco, porque vea la dirección como Ah, está la sí, sí, fuente. sí. Entonces, aquí van 0 voltios. ¿Sí? Entonces, digamos, sí, son 6 voltios, pero negativos porque vea en la manera en que va la fuente. Vea, el Ah, negativo viene acá. Entonces, termina siendo menos 6 voltios. ¿Listo? Entonces, bueno, entonces reemplazamos. Tenemos B1 y B3, pues lo sabemos por las fuentes. B2 no lo sabemos. Ese voltaje sí no lo sabemos. Entonces eh, vamos a reemplazar, esto aquí está, creo que está mal. Creo que esto está mal. Pero, bueno, es que yo no le hice simulación. Entonces, corrijámoslo, listo, no pasa nada, lo corregimos y ahorita corroboramos en simulación. Entonces, I1, que es la corriente que viene por acá, es igual, entonces, a la diferencia de potencial que cae sobre la resistencia, entonces, B1 menos B2, que es lo que tenemos acá, sobre la resistencia, 2 kilo ohms. B1 es igual a 12 voltios, ustedes ya lo dijeron. B2 es igual a ¿cuánto? No sabemos. Realmente B2 no sabemos en este momento cuánto es. B1 y B3 lo sabemos por las fuentes, pero B2 no lo tenemos. Entonces, aquí dejamos B2 expresa. Vamos a corregir este circuito porque está mal calculado. ¿Listo? Listo. Entonces, la fórmula de I1 queda así. Ahora, vamos a I2. I2 es igual. I2 es la corriente que viene por acá. Entonces aquí tenía, bueno, entonces vuelvo y la coloco acá. I2 es esta, ¿listo? I3 pues es la corriente que va en la otra rama. I3 va en esta dirección, ¿listo? Entonces I2 va a ser igual a B2, porque vean, va un más, entra por mayor potencial y va un menor potencial. Entonces va a ser B2 menos la Tierra, que la Tierra es 0 voltios. Entonces B2 menos 0, pues finalmente va a dar B2. ¿Listo? Sobre el valor de la resistencia. ¿Cuál es la resistencia? 6 kilo ohms. Entonces B2 menos 0 sobre 2 kilo ohms. Ese 0 pues finalmente no equivale a nada, entonces dejamos la ecuación así. Ahora I sub 3. Profe, Señor, profe, pero ahí va 2 kiloohmios o 6 kiloohmios. también está mal, 6 kilo ohmios. 6 kilo ohmios. Es que a este, como no le, de los 4 ejercicios, este no le he hecho simulación, entonces, pues no verifiqué que esté bien o mal. Pero aquí ya en clase nos damos cuenta que hay errores. Listo. Fresco. I sub 3, pasamos a I sub 3, que es la corriente que viene acá. Pues vemos acá, ve I sub 3 es esta. Entonces va a ser por donde entra la corriente menos el nodo por donde sale. Entonces B2 menos B3, lo que tenemos acá, vea. B2 menos B3 sobre la resistencia equivalente. En este caso son 12 kilo ohms. ¿Listo? Sobre 12 kilo ohms reemplazamos, podemos reemplazar B sub 3. B sub 3 ya sabemos que son menos 6 voltios. Entonces aquí está. Entonces vea, reemplacé, pero entonces aquí hay otro error. Vea, B3 dice que es igual a menos 6 voltios. Y vean que es B2 menos B3. Aquí está bien este menos, pero aquí falta un menos. Bueno, no lo ha colocado acá, pero aquí finalmente sí
sí lo operé bien. Entonces, menos por menos da más. Entonces queda B2 más 6 voltios sobre 12 kiloohms. Ya tenemos las tres ecuaciones de las corrientes. Y entonces, nosotros lo que miramos es, lo primero que hacemos es mirar cuántas ecuaciones tenemos y cuántas incógnitas tenemos. Vea, en I1 tenemos una incógnita, en I2 tenemos la misma y en I3 tenemos la misma incógnita. ¿Listo? Entonces, solo tenemos una incógnita. Entonces va a ser sencillo obtener este voltaje V sub 2. Bueno, entonces dice, vea, reemplazamos las ecuaciones I1, I2 e I3 en la ecuación principal. Esto lo había hecho inicialmente porque este B sub 2 yo le había dado un valor, me había equivocado y eso no estaba bien. Entonces, en este caso, tenemos que cambiar estos 9 miliamperios, no son 9 miliamperios, y 1 es igual a esto, ¿listo? Pues les recuerdo, era porque B sub 2 lo había tomado, o sea, me había equivocado y era B sub 2 y no B sub 3. Listo, entonces este es I sub 1. ¿De dónde estamos partiendo? De esta ecuación. I sub 1, I sub 1 es igual a I sub 2 más I sub 3. I sub 2, ¿cuánto vale? Vean, I sub 2 vale esto, que está acá. Entonces, reemplacémoslo porque por ahí veo que hay lo que el compañero me corrigió. I sub 3 es esto que está acá, que esta sí quedó bien. Listo, entonces ahora empezamos a operar. Entonces, este queda igual a 0 voltios, perdón, a 0, y empezamos a operar. Listo, entonces, este que está sumando, digamos aquí como un signo positivo, aquí es como si hubiera un signo positivo, lo vamos a pasar al otro lado a restar. Entonces, este elemento de acá, este término de acá va a pasar al otro lado a restar. ¿Listo? Y entonces operamos. Listo, vamos operando. Entonces, por favor, vayan viendo por si de pronto cometo algún error. Listo, entonces empecemos a separar estos términos en solo B sub 2. Listo, que queden separaditos para poder operar adecuadamente esto. Entonces, quitamos este 6 de acá y lo ponemos acá al otro lado. ¿Listo? Simplemente estoy separando los términos. Entonces, B2 sobre 12 kiloohms más 6 voltios sobre 12 kiloohms. Acá igual. Separo y voy a bajar este menos ahí y voy a colocar un paréntesis para hacer referencia a que este menos afecta a los dos términos que yo voy a separar. Entonces, 12 sobre 2, quito esto de acá y luego coloco nuevamente ello, pero acá abajo vendría un B2. ¿Listo? Arriba, perdón. Pues no, lo único que estoy haciendo es separar los términos. Listo, entonces ahora reorganicemos todo esto. Reorganicemos todo esto. Pasemos este B2 al lado de acá. Entonces vea, menos por menos da más. Entonces este va a pasar acá a ser positivo. ¿Listo? Dejamos este 6 voltios sobre 12 kiloohms, ahí está bien. Y este, vea, tiene un signo positivo acá y este menos, entonces pues da menos por más da menos. Entonces, este queda como menos. Este 12 sobre 2 kiloohmios queda como menos. ¿Listo? Listo, aquí tenemos ya todo organizado, entonces podemos operar estos términos de acá. Entonces, eh, podemos ayudarnos incluso de la calculadora si lo desean o se puede ir haciendo a mano estas operaciones como ustedes prefieran. ¿Listo? Voy a utilizar la calculadora para no demorarnos tanto haciendo este ejercicio. Entonces, bueno, listo, bueno, no, sumamos todo. Entonces, 1 sobre 6 kiloohms, pues kiloohms es 10 a la 3, recuerden, más 1 sobre 12 kiloohms, pues 12 por 10 a la 3, más el tercer término, que es 1 sobre 2 kiloohms. Uy, acá me equivoqué. Acá cómo devuelvo esto.
Bueno, acá tocó borrar todo esto acá. Caray. A ver. Bueno, nuevamente. Entonces, 1 sobre 12 kilo ohms. 12 por 10 a la 3. Y listo. Aquí me faltó fue darle otro salto y da 1 sobre 2 por 10 a la 3. ¿Listo? Básicamente, esto que había hecho yo en realidad es esto que hay acá. Entonces, simplemente lo que estoy haciendo es despejar este B sub 2 y pues esto queda factor de todo esto. ¿Listo? Entonces, pues, queda un 1, ahí simplemente estoy sacando un factor común y eso fue lo que operé allá en la calculadora. ¿Listo? Que eso finalmente me dio 4 sobre 3000. Entonces, ya lo coloco por acá abajo. Profe, Señor. ¿siempre un kilo ohmio se representa 10 a la 3 en la calculadora? Sí. Kilo ohms Ok. es 10 a la 3. Si le sale mega ohms es 10 a la 6. ¿Listo? Ah, listo, profe. Miliamperios 10 a la menos 3. Es común que le salga miliamperios o milivoltios, es 10 a la menos 3. Bueno, por favor, recuerden ello. Listo. Listo. Entonces aquí, ¿qué fue lo que me salió? Me salió que eso era 3 sobre 4000. Y operemos este de acá. Esto no lo hemos operado. Operémoslo aquí de una vez. Entonces esto es 6 sobre 12 por 10 a la 3 más, no, menos, en este caso hay un menos 12 sobre 2 kilo ohms. Entonces igual 2 por 10 a la 3 y listo. Si nos falta hacer ejercicios donde yo les pongo unidades más pequeñas, digamos, no les he puesto ese tipo de unidades para que se concentren bien cómo analizar los circuitos, pero sí, la idea es que empiecen a relacionarse con todo ese tipo de prefijos. Entonces queda menos 11 sobre 2000. Menos 11 sobre 2000. Entonces recuerden, eso es un voltaje y esto es una resistencia. Entonces finalmente esto da en amperios. ¿Listo? Estos son amperios. Listo. Ahora, bueno, aquí ya lo teníamos. Reemplacemos este ítem por esto acá. Pues era, digamos, entonces aquí esto ya lo hemos operado, da 3 sobre 4000. Y esta parte de acá también la hemos operado y nos dio menos 11 sobre 2000. Listo, acá ya tenemos casi todo. Vamos a pasar este 11 sobre 2000 al otro lado a sumar, porque está con signo negativo. La vamos a pasar al otro lado a sumar. Pues pasa aquí con signo positivo y luego despejamos este B sub 2. Entonces, esta parte que está multiplicando pasaría al otro lado a dividir. ¿Listo? Coloquémoslo acá. Entonces tenemos este término y este de acá va a pasar al otro lado a dividir. Al otro lado a dividir, quitemos estos paréntesis que pues la verdad no hacen nada. Paréntesis aquí no están haciendo nada. Listo. Listo, ahí tenemos B sub 2. Ese B sub 2, bueno, aquí falta colocar la unidad de kilo ohms. Vean esta unidad, digamos, porque después no nos cuadra en la unidad. Vea que esto eran ohmios. Esto finalmente entonces quedó sobre ohmios. Esta parte de acá es ohmios, ¿listo? Entonces coloquemos este ohmio para que después pues, nos dé la unidad correctamente, ¿listo? Este amperio es como si estuviera aquí multiplicando. Bueno, finalmente, B sub 2 nos va a dar lo siguiente. Entonces, colocamos en la calculadora este término. Entonces, sería 11 dividido sobre 2000 y abajo sería 3
sobre 4000. Entonces, 3 sobre 4000. Listo, ahí tenemos. Supuestamente da 22 tercios y esto da finalmente 7.33 voltios. ¿Listo? 7.33 voltios. Supuestamente eso da. Habrá que hacer la simulación y corroborar que es cierto. El ejercicio nos decía obtener el voltaje en el nodo B2. Bueno, por acá dejémoslo como B2, porque B3 ya sabemos que es -6. Dejémoslo como B2, que entonces ya lo acabamos de obtener. Inicialmente tenía B sub 3, pero B sub 3 ni siquiera necesita ningún cálculo. Ya sabemos que es -6 voltios. Hagamos la simulación a ver si es cierto. Si no nos da, indica que cometimos algún error de cálculo. Entonces, verificamos. Entonces, bueno, recuerden, aquí está la herramienta de Proteus para poder simular esos circuitos y corroborar que nos da adecuadamente la simulación. Entonces, este sería, esto es nodos. Entonces, nodos. A ver, la carpeta de ustedes, circuitos. Y no sé si ya tengo una que se llame nodos. A ver que ya me confundí. A ver cuáles tengo acá. Tengo mallas y me falta este. Entonces, nodos. Entonces, llamémoslo como nodos. Es para de pronto no ir a reemplazar un archivo que ya tenía. Entonces, nodos. Vamos next, 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 next. Y listo, nos aparece la plantilla para hacer la simulación. Entonces vamos a sacar las resistencias, colocamos resistor y aquí nos aparecen pues todas las resistencias. Necesitamos, según este circuito, veamos a ver. Yo tenía esa pregunta, profe. Señor. La resistencia, ¿tengo que buscar la resistencia en el simulador exactamente con No, los kiloohmios que tenga o puedo colocar? no, usted le coloca los valores. Ok, ok. Le colocamos. A ver, 1, 2, 3, 4. Necesitamos 4 resistencias. 4 resistencias y necesitamos 2 fuentes. Colocamos source y vamos a ver cuál nos sirve. No recuerdo cuál es que es. Tiene que ser sola. Esta no sirve. Ah, bueno, creo que la vez pasada cometimos ese error. Colocamos algo que no era. No, esa no. Esa no se puede. Eso es otro tipo de elemento. A ver, ¿dónde estará? Esta sí debe ser. Listo, esta se vea que hice un voltio. La vez pasada cometimos ese error. Listo. Sé que esta viene aquí invertida. Entonces invertámosla de una vez. Esta es de 12 voltios y esta de acá es de 6 voltios. Y miramos aquí la resistencia. Entonces 9 kilo ohms. Esta acá es de 9 kilo ohms. Esta de acá es de 2 kilo ohms. Colocamos 2 kilo ohms. La siguiente, que es la de la derecha, es de 12 kilo ohms. 12 kilo ohms. Y la de abajo es 6 kilo ohms. Esto. Entonces, conectamos. Y esta, le damos un giro. Listo. Ya solo nos falta conectar. Ah, bueno, nos falta conectar en este caso sería un voltímetro. Vamos a conectar un voltímetro en este punto. Lo único que nos pidió el ejercicio.
¿Listo? Si quisiéramos hallar las corrientes, pues simplemente reemplazan ese B sub 2 en las ecuaciones que ya habíamos establecido. Bueno, aquí ya tendré esta parte y coloquemos aquí el dichoso voltímetro. Por acá están los elementos, vean, DC, toca buscar DC voltímetro. ¿Listo? Porque también hay AC. Ojo con ir a utilizar los AC porque esos AC tienen un comportamiento distinto. Más adelante veremos AC. Listo, vamos a ver qué ocurre. Vean, 7.33 voltios es el voltaje aquí en B sub 2. Entonces concuerda con lo que obtuvimos. Vean, obtuvimos 7.33 voltios. Entonces eso indica que lo que hicimos, el análisis que hicimos ahorita entre todos, fue acertado. ¿Listo? Voy a aprovechar y pegar esta simulación que hay acá. ¿Listo? Para que tengan ahí en el documento que más en un rato se lo subiré. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta de ese circuito? ¿O de la simulación que se hizo? ¿Quedó claro el análisis que hicimos? No, profe. No, profe, pues hasta el momento no, lo que yo veo sí es que toca hacer mucha práctica para eso. Sí, Practicar y practicar. sí, de hecho, fíjense en que esta es la tercera clase que les doy leyes de leyes de Kirchhoff. Hemos hecho ya varios ejercicios. Hicimos dos la primera clase, aquí ya llevamos otros dos y vamos a ver otros dos. ¿Listo? Bueno, listo, entonces, Profe, una pregunta, o sea que para el trabajo así es como deberíamos entregarte el trabajo, o sea, digamos el ejercicio desarrollado como en la parte de arriba y abajo el pantallazo ya puntualmente sí, sí, del así, resultado que sea igual al cálculo que hicimos, ¿sí? correcto, eso es. Listo, entonces vean, otro ejercicio. Dice obtener el voltaje y la corriente sobre la resistencia R2. Acá. El voltaje y la corriente sobre la resistencia R2. Entonces, aquí yo voy a utilizar nodos. Acá utilizar mallas no es tan sencillo. Como en este caso, pues obtener una malla, digamos, no es tan sencillo. ¿Listo? Entonces, lo más viable acá es utilizar nodos, porque aquí hay una fuente de corriente. Entonces, así como una fuente de voltaje que fija digamos, una fuente de voltaje DC, una corriente fija, una corriente, en este caso una corriente DC fija un valor, en este caso está fijando una corriente de 3 amperios. Entonces, esta corriente viene por acá y se debe dividir en estas dos ramas. De hecho, digamos, ustedes pueden decir que la corriente, ustedes le pueden dar la dirección que ustedes deseen. Eso ya es cuestión de cómo ustedes vean, digamos, comprendan los circuitos. Finalmente, lo peor que puede pasar es que les dé un signo negativo y les indique que la corriente iba en forma invertida. ¿Listo? Entonces, vean, aquí viene la corriente, ¿listo? Esta corriente de 3 amperios. Entonces, voy a colocar a esta I. Así, pues así está nombrada acá, ¿no? Y yo sé que esta corriente, ahí va a haber una corriente que viene por acá, seguramente, bueno, no estoy 100% seguro porque puede que llegue a ser distinto, pero mi instinto me dice que esta corriente viene por acá, porque ya viene de menos a más, entonces por aquí viene una corriente, esa corriente yo la llamé IR1, la corriente que pasa por IR1, ¿listo? Bueno, acá está difícil escribir IR1, pero bueno, ahí por eso estoy hablando. ¿Listo? IR1. Y estas dos corrientes se van a sumar y van a dar el resultado de esta corriente que va a venir por acá. ¿Listo? Es decir, aquí a este nodo va a llegar la corriente I y va a llegar esta corriente IR1 y ambas se suman para dar como resultado esta corriente que sale del nodo. Vean, estas IR1 e I entran al nodo y se suman para dar la corriente de IR2. ¿Listo? Como les decía hace un rato, no pasa nada si usted, digamos, le da un sentido distinto a las corrientes, no pasa nada. Usted puede decir que esta corriente
bueno, esta corriente sí, obviamente, es obvia que viene hacia esta dirección porque vea, la fuente dice que la flecha es hacia acá. Usted puede decir que esta corriente IR1 va al revés, que viene hacia allá. Y no está mal, está bien. Finalmente, le puedo dar un signo negativo diciéndole, esa corriente se direccionó de forma inversa. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a hacer ello. Entonces, vean, IR2 es igual a la suma de IR1 más I, que es lo que tengo acá. Vean. ¿Listo? Ahora, vamos a reemplazar I. Y sabemos que es 3 amperios. Entonces, finalmente queda pues esta ecuación. ¿Listo? Esta es la ecuación general. Ahora empecemos a obtener cada ecuación por separado. Entonces, la corriente IR2 es igual a ¿qué? Entonces, vean, viene aquí de un mayor potencial a un menor potencial. ¿Listo? Y aquí hay 0 voltios, vean. Acá hay 0 voltios. Entonces, el voltaje que cae, digamos, IR1 sería igual a ¿qué, señores? Acá. La corriente IR1 sería igual a ¿qué? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué pueden decir ustedes? Digamos, a este nodo usted le pueden colocar el nombre que quieran. Yo le coloqué a este voltaje R2. Entonces a este nodo le coloqué BR2. Entonces, teniendo en cuenta este nombre que le di a este nodo, ¿cuál es el voltaje que cae en R1? Para poder hallar la corriente IR1. Entonces, ¿cómo sería la ecuación ¿No de IR1? sería, no sería también 24 voltios, profe, el que cae en R1? No, no porque vea. Recuerden que es una diferencia de potencial. ¿Cuánto cae acá? Este nodo, ¿qué voltaje tiene acá? Los 24, ahí sí caen los 24. Aquí hay 24 en este Profe, nodo. profe, ahí no sería sacar la intensidad total y después por la intensidad total multiplicamos R1 y así hallamos el valor total del voltaje que pasa por esa resistencia, si no estoy mal. Pues Algo así. habría diferentes maneras de hacerlo. Digamos, o sea, ¿qué ecuación? ¿Cómo sería la ecuación que usted plantearía? Que no le Sacar entendí. primero la intensidad total del circuito, que me imagino ¿Cómo, que siempre el amperaje va a ser 3.4, ¿no? cómo sacamos la corriente total? La corriente total se sacaría sumando todas las resistencias y mul- sí, dividiendo por el voltaje para que nos dé la intensidad total. Entonces, ¿qué ecuación? ¿Cómo sería la ecuación? Deme la ecuación. Sería coger la que es R1 y R2 en paralelo. No, eso no está en paralelo. Vean que hay una fuente acá sobre ellas. Si estuviera Ah, R1, ah, este ah. extremo conectado y este extremo de acá conectado con este, usted sí puede decir que están en paralelo. Ahí esas resistencias no están en paralelo. O sea, es decir, que este extremo esté conectado acá, en ese caso usted sí puede decir la resistencia de 8 ohmios está en paralelo con la resistencia R2. Acá eso no es cierto. Ellas no están en paralelo. Entonces usted no podría decir eso. ¿Listo? ¿Listo? Eso, profe. Entonces, vean, estamos haciéndolo por nodos. Digamos, ahí vamos bien, solo les está diciendo nuevamente. ¿Cuál es el voltaje que cae acá? Ya dijimos que en este nodo, o sea, la corriente IR1 es la que pasa por esta resistencia R1. Entonces, IR1 pues va a ser igual a el voltaje que cae sobre R1. Entonces, el voltaje sobre R1 sobre la resistencia R1. ¿Cuánto vale la resistencia R1? Pues vale 8 ohms, ¿listo? Vale 8 ohms. Pero entonces BR1, ¿cuánto vale? Es lo que quiero llegar. ¿Cuánto vale este voltaje R1? ¿Cuánto, señores? Entonces, no se les olvide, presten atención porque ya hicimos, este es el quinto ejercicio que yo hago.
El voltaje es la diferencia de potencial entre sus extremos. Aquí nuevamente, ¿cuánto cae en este nodo? 24 voltios, profe. ¿Cuánto cae en este nodo? Para saber cuánto cae en ese nodo tendríamos que sacar la intensidad. Vean ahí, aquí está la variable, mírenla, el voltaje en este nodo yo lo llamé BR2. Entonces, finalmente, ¿cuánto da? La diferencia entre esos voltajes, es decir, los 24 voltios, que es este, los 24 voltios, menos BR2, que es este, el de este extremo, menos BR2. No sabemos cuánto es BR2, hay que despejar ese BR2 con alguna ecuación para poder saber. ¿Listo? Esta es la expresión de IR1. Falta la de IR2, que es la corriente que pasa por R2. Entonces, IR2, ¿cómo la calculamos? Esta IR2, ¿cómo la calculamos? ¿Cómo sería la fórmula? Sería... Es que no sé, no, 24 voltios no puede ser, pero sería BR2 Sí. ¿Qué más? menos... Ahí va bien, siga. Sí, BR2 menos... menos BR2 menos. BR3. ¿Dónde está BR3? Yo ahí no he colocado ningún BR3. Bueno, perfecto. Sería entonces BR2 menos... Sé que sería BR2 menos algo dividido 10 ohmios, pero... ¿Qué voltaje cae acá? O sea, vamos, recuerden, extremo, del mayor potencial al menor potencial. Este extremo, ¿qué voltaje cae acá? BR2. Listo. Y en este extremo, ¿qué voltaje cae acá? Sigan el cable, vean, sigan el cable, todo este extremo, ¿qué está cayendo acá? Sería menos 24 voltios. No, menos 24 no, porque vea, usted colocamos una tierra, esto es una tierra. Cada vez que usted ¿Verdad? coloca una tierra, Menos está cero, diciendo, hay menos 0 cero, voltios. menos 0 voltios. Por eso siempre ustedes, cuando empiezan el circuito, lo primero que hacen es colocar la tierra sobre Sí, sí. R2. R2 es 10, ¿listo? Esta es la ecuación de IR2. IR2, vean. A ver, no la... A ver, acá está. IR2 es BR2 sobre 10. Aquí había pues menos un 0, ¿no? Sino que por aquí como que no la coloqué. IR2. Ah, vean, ahí está arriba. Arriba la tengo, vean. IR2 es igual a BR2 sobre 10 ohmios. Bueno, aquí había un 0, pero ustedes saben que un 0 pues no es nada. ¿Listo? Entonces, vean, ya tenemos la ecuación de IR1 y la ecuación de IR2. Podemos reemplazar esos valores, los podemos reemplazar en esta ecuación general. ¿Listo? Es decir, tenemos esta ecuación IR2 y esta ecuación de IR1 y la vamos a reemplazar en la ecuación general, que es esta. ¿Listo? Entonces, reemplazamos acá. Yo no sé si arriba había colocado, bueno, no, la verdad no coloqué en estas de aquí que habré colocado. No, no, bueno. Entonces, si quieren, venga, especifiquemos eso. Entonces, coloquémosle acá, que esto es la ecuación 1. Vamos a bajarles como comentarios. Esta sería la ecuación, no, bueno, pero esta sería, que esta ya tiene reemplazado el 3. Esto es la misma de arriba, solo que aquí se le reemplazó I, que sabemos que I es 3 amperios. ¿Listo? La ecuación 2 es esta. ¿Listo? Voy a ver que se... chiquito esta ecuación. La ecuación 2. Y la ecuación 3 sería esta. ¿Listo? Tenemos ahí las tenemos 3 ecuaciones. Entonces, lo que yo hago acá es reemplazo
reemplazo 2, las ecuaciones 2 y 3 en 1, en la ecuación 1. Eso básicamente es lo que estoy haciendo, simplemente reemplazando para poder hallar los valores. Entonces, vean, reemplace. Entonces tenemos que esta es la ecuación. ¿Y R2 cuánto vale? Vean, acá está, BR2 sobre 10. Aquí lo coloqué. Luego, IR1. ¿IR1 cuánto vale? Acá está. 24 menos BR2 sobre 8. Veanlo, acá está. Más 3. ¿Listo? Vean que esta ecuación ya solo tengo una incógnita. Aquí tenía, en la ecuación general tenía 2 incógnitas. Obviamente no puedo hallar las 2 incógnitas con una sola ecuación. Por ello procedí a reemplazar IR2 e IR1 y vean que ambas tienen una misma incógnita, que es BR2. Entonces, aquí al reemplazar en la ecuación general, pues finalmente tenemos solo una variable. Tenemos esta ecuación con una variable, ya podemos despejar esa variable. ¿Listo? Entonces, vean. Entonces aquí separo lo que hacíamos hace un rato, separo las fracciones, entonces 24 sobre 8 menos BR2, bueno, BR2 sobre 8 ohmios, ¿listo? Más 3. Paso este BR2 al otro lado aquí, está restando, pasa al otro lado a sumar, vean, aquí está, y opero este elemento con este elemento, estos 3 amperios con esta fracción de acá, ¿listo? Porque vean que son números, no tienen ninguna variable por el estilo, entonces podemos proceder a obtener ese valor. Entonces, este BR2 queda mejor escrito de la siguiente manera. Está mejor escrito así, no sé por qué lo escribí así de esa Profe, manera. una Señor. consulta, esos 6 amperios, ¿cómo salen? ¿Esos 6? Ya Ah, coloco la calculadora, ya lo hacemos. listo, listo. Eso es con digamos, sí, sumando, restando y eso. Pues aquí y BR2 acá, ¿listo? Listo, así están mejores escritos. De hecho, una mejor manera de escribirlo es colocando el subíndice acá, pero bueno, ya tampoco nos vamos a matar haciendo eso. Listo. Entonces, vean, eh, tenemos esta cantidad, 24 sobre 8, eso da 3, ¿listo? Entonces, esto de acá da 3. 3 más 3 da 6. Voltios sobre ohmios, sabemos que amperios, ¿listo? Entonces, ahí Ya. está 6 amperios. 3 más 3, 6. Y operamos esta parte de acá. Igual colocan la calculadora, lo pueden hacer a mano, vea. Es BR2 por 8, vea, da 8 BR2. BR2 por 10 da 10 BR2 sobre 10 por 8 da 80, ¿listo? Ahí está. Sumo 8 más 10 da 18 BR2 sobre 80 ohmios. Paso este 80 al otro lado y paso este 18 a dividir. ¿Listo? Estoy haciendo, eso es lo que hago. Entonces esos 6, paso este que está dividiendo al otro lado a multiplicar, entonces por 80. Y este que está multiplicando pasa al otro lado a dividir. Divido entre 18. Finalmente me da esto 26.66 voltios. ¿Listo? Uno aparentemente puede decir, uy, pues eso seguramente está mal, porque vean, son 26 voltios y usted va y mira la fuente y la fuente es de 24 voltios. Usted dice, uy, pero de dónde salió más voltaje en una resistencia? ¿Cómo se creó más el voltaje? Y bueno, esto se debe a esta corriente. Hay una Por la fuente, fuente de los 3 amperios. sí que está adicionando potencia a al circuito como tal. Entonces, por ello es que ese voltaje da mayor. Listo. ¿Qué nos pedían acá? Aquí decía obtener el voltaje y la corriente sobre R2. ¿Cuál es el voltaje en R2? Pues es este V sub R2, ¿listo? Que era este V sub R2 menos 0, entonces pues da finalmente entonces BR2. BR2 es el voltaje de acá que lo acabamos de obtener. Ahora vamos a obtener la corriente que pasa por esa resistencia, que es IR2, que ya hemos escrito su ecuación, que es esta. Entonces dice que es BR2 sobre 10 ohmios. Acá está, BR2 son 26.66 voltios sobre 10 ohmios, eso da 2.66 amperios. Listo, ahí tenemos la corriente. ¿Qué nos falta? El circuito. Busquémoslo por acá. Logramos
el circuito. Yo donde guardé esto donde no era, hombre. Guardémoslo en la carpeta que es. Entonces, circuitos. Se llama nodos. Listo. Ese que estaba haciendo creo que es Maya 2. Entonces ahora vamos a ver si es ese. Mayas 2 o Maya 1. Creo que es Mayas 2. Este circuito es. No, no, este no es. Entonces, no, es que este no es Mayas. Este es nodos. Será nodos. Entonces ya tengo las simulaciones hechas. Este es nodos 2. Listo, vean, acá está el circuito que hicimos. ¿De dónde sacan la fuente? Pues de ahí. Ustedes escriben source y empiezan a buscar dónde está esa. Ojo con colocar estos que tienen, vean, unas entradas acá, no. Las fuentes tienen que estar así, así solitas. Vean, acá hay una. Esta es, vean. Esta es la de la fuente. Colocan los 3 amperios y listo, vean. Entonces simulamos. Recuerden que para poder medir la corriente, ustedes abren el circuito, digamos, abrimos aquí el circuito y conectamos acá el amperímetro. ¿Listo? Entonces, digamos, esta resistencia está conectada directamente acá. Entonces, ustedes para poder hallar la corriente que pasa sobre ese elemento, usted abre el circuito. Entonces, ahí borre la línea y coloque el amperímetro. Igual pasa en la realidad. Cuando ustedes vayan a hallar la corriente, pues ustedes abren el circuito y conectan sobre esos extremos los dos, pues las pinzas. El voltaje, pues recuerden que es en paralelo. Para hallar el voltaje no desconectan nada, dejan todo como está conectado, solo que colocan las dos puntas sobre el elemento, uno en un extremo y otro en el otro extremo. Vea, el voltaje dio 26.7 voltios, es el voltaje que cae acá. Y la corriente es 2.67 amperios, lo cual concuerda con lo que obtuvimos. Vean, 2.66 y el voltaje 26.66, que es lo que ven ahí. ¿Listo? Entonces ahí obtuvimos el otro circuito. Vamos a hacer el otro, el siguiente es mucho más complejo. De hecho, cometí hartos errores cuando lo estaba haciendo. Estoy como de malas resolviendo ejercicio, casi que no me da. No, voy a decir eso. Sí, solo que lo que pasa es que uno tiene que tener, digamos, como Yo digo que hay que estar muy concentrado porque un sí, signo, un numerito que es, uno medio ponga mal ya se le tira uno todo. ese era el problema. Como yo aquí hago las ecuaciones con Word, pues digamos colocaba, por ejemplo, como copy y pego, pues llego y copio y pego, entonces por allá se me iba un I sub 1 en vez de un I sub 3 y pues de ahí todo queda mal. Entonces este ejercicio, vea, este ejercicio sí es largo. Entonces hacemos este ejercicio y quedamos acá, pero pónganle harta atención. Este es un ejercicio un poco más complejo, ¿listo? Dice, ¿Por profe. qué? Porque vean, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos. Este de aquí, por ejemplo, tenía 1, 2, 3, 4. Este de aquí arriba tenía 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esto tenían menos. Y este de acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Este también tenía hartos. ¿Listo? Pero bueno, esta también siempre fue larguita, pero este de acá es un poquito más larga. Bueno, entonces aquí nos dicen obtener las corrientes I sub A e I sub G. I sub A es esta de acá, vea. Y I sub G es esta corriente que ven acá. Él simplemente nos piden eso. ¿Listo? Entonces, manos a la obra. Entonces, lo primero que hacemos es tratar de reducir el circuito. Este circuito podemos empezar a reducir las resistencias equivalentes. Digamos, en el anterior no podíamos hacer nada. Aquí, ¿qué hacemos? Aquí no hay nada. No hay resistencias en serie, no hay resistencias en paralelo, no hay nada. Por ejemplo, en este circuito de acá, tampoco. Vea que esta no está en serie con esta, ni está en serie con esta, ni está en paralelo con esta. Ahí no hay nada. Este de acá tampoco, vea, estos tampoco me permitían reducir la resistencia equivalente, porque esta no está en serie con esta. ¿Listo? Para estar en serie tendría que estar esta R1 acá y luego esta R2 aquí, al ladito de ella. ¿Listo? Pero como hay un nodo intermedio y en él se conecta otro elemento, ya no están en serie. Si este nodo no existiera, esto es, digamos, acá no se conectara nada, entonces sí iríamos
R1 está en serie con R2, pero no lo está. ¿Listo? Tampoco hay ninguna en paralelo. No podemos decir que R1 está en paralelo con R3 porque vean, hay digamos en la parte media está esta fuente, esta resistencia, esta otra fuente, tampoco. En este último circuito sí podemos reducir el circuito. De hecho, reducir el circuito implica que la solución sea mucho más sencilla, porque si no reducen ese circuito, les va a aparecer, digamos, una ecuación, dos ecuaciones, tres términos más. Tres términos que yo ahorita los voy a tomar como uno solo. Listo, entonces vean. Entonces, esta está en serie con esta y están en serie, estas, digamos, esta está en serie con esta. ¿Listo? Entonces, estas tres están en serie. ¿Por qué? Porque vean que aquí no hay ningún elemento. Digamos, si aquí hubiera otro elemento conectado, ya no estarían en serie. Vean que estos están en serie. Otra manera, ¿cómo ustedes saben que las resistencias están en serie? De pronto, si al inicio se confunden un poco, miren la corriente. La corriente que pasa por 15 ohmios es la misma que pasa por 12 ohmios. ¿Qué dicen ustedes? Sí. Sí, es la misma. No habría manera por dónde más se va a escapar. Esta corriente que viene acá es la misma que viene acá. Entonces, si la corriente es la misma en esas resistencias, quiere decir que están en serie. Por eso es que estas, por ejemplo, acá no están en series. Vea que viene la corriente acá y se va a dividir por esta rama y por esta rama. Ya esas resistencias no están en serie. Bueno, entonces, esta resistencia acá, pues finalmente es 15 más 12 más 13. Entonces, 15 más 12 más 13, eso da 40 ohmios. ¿Listo? ¿Qué fue lo que coloqué acá? Vean, 40 ohmios. Ahora bien, podríamos hacer también el paralelo de estas dos. Es decir, 5 paralelo 20. No lo hice en este caso porque me están pidiendo la corriente que pasa justamente por esta de 20 ohmios. Entonces, por ello no reduzco el circuito porque entonces hago desaparecer la corriente que viene acá. Y ya tomaría el equivalente de esta corriente y de esta. Y entonces, por ello, no sigo reduciendo el circuito. Pero vean, la verdad, este circuito podía salir mucho más sencillo si yo sacara el equivalente de estas resistencias. Pero bueno, digamos aquí la idea era pues utilizar mallas y nodos para encontrar pues estos circuitos. Vean, les voy a sacar rápido esa corriente sin necesidad de pronto de tantos cálculos. 5 paralelo 20. Entonces 5 paralelo 20 da 5 por 20 dividido entre 5 más 20. Entonces es el paralelo entre esas dos resistencias. Eso da 4 ohmios. Quiere decir que la resistencia equivalente de esta parte de acá daría 4 ohmios. ¿Listo? Abramos el circuito y si quiere, digamos, vamos haciendo esa reducción del circuito para que vean muy bien qué es lo que estoy haciendo, ¿listo? Porque la manera que voy a aplicar ahora es mucho más sencilla de obtener ese circuito en vez de estar obteniendo digamos, tantas ecuaciones. Entonces aquí lo que estoy haciendo, vean, venga, guardémosla en otra parte. A ver, reducción para no afectar el primero. Listo. Entonces vean que yo sumé estas tres en serie y me quedó una resistencia equivalente. Listo, a esta. Que me dio 40 ohmios. En esta resistencia me dio 40 ohmios. ¿Listo? Y tomé el paralelo de estas dos porque vean, ellas están en paralelo. ¿Listo? Ellas están en paralelo, vean. Este extremo está directamente conectado con este extremo y este extremo está directamente conectado con este extremo. Las dos resistencias están en paralelo. Cuando obtuvimos el paralelo nos dio 4 ohmios. ¿Listo? Yo hice el paralelo en la calculadora y me dio 4 ohmios. Esta es la resistencia de 4 ohmios. ¿Listo? Vean, esta está en serie con esta. ¿Listo? Porque el paralelo de estas dos pues quedó como una sola, al igual que estas tres. ¿Listo? ¿Cómo saben cómo quedan? Vean. Toman ustedes los extremos, vean, los extremos de donde están hallando, vean, este es un extremo
y este es el otro extremo de las resistencias en serie. Entonces, entre este extremo y este extremo queda una sola resistencia, que fue lo que acabé de hacer, ¿verdad? Queda solo una. Igual acá, el paralelo entre estas dos, pues queda finalmente, vea, está este extremo y está este extremo, porque vea, esta está conectada a este mismo y esta está conectada a este mismo. Entonces, finalmente queda solo uno. En este caso, el equivalente 4 ohmios. Ahora, 6 más 4 porque están en serie. ¿Listo? Y vea, está desde este extremo a este extremo, entonces va a haber una resistencia entre este extremo y este extremo, que es la suma de estas dos porque están en serie. Finalmente, ¿cuánto da? 10. 6 más 4 da 10. ¿Listo? Da 10 ohmios. Listo. Vean que estos 10 quedaron en paralelo con esta. Ojo, no, ustedes no pueden venir a decir, por ejemplo, que esta de 2 ohmios está en serie con esta de 10 o con esta de 40. Ustedes, digamos, al inicio es un error común que usted dice, esta de 2 ohmios está en serie con esta de 40. No, señor. Vean que aquí a este nodo está conectado otro elemento. Si no estuviera este cable, ahí sí usted dice, sí, están en serie, pero no está así. De hecho, otra forma de saberlo, vea, la corriente que viene por acá se divide por esta resistencia y por esta resistencia. Es decir, esta corriente no es la misma que viene por acá, entonces no están en serie. Ahora bien, entonces, esta sí está en paralelo con esta, porque vea, este extremo está directamente conectado acá y este extremo está directamente conectado acá. Entonces, con la calculadora, nuevamente, 10 por 40 sobre 10 más 40. ¿Listo? Esa es una manera rápida de obtener la resistencia equivalente entre dos elementos. Cuando tienen más de dos resistencias en paralelo, pues digamos ya no es tan factible hacerlo a través de esta fórmula. Estas fórmulas son solo para dos. Creo que la que les he estado enseñando es esto. 1 sobre el inverso de cada uno. ¿Listo? Con ambas da lo mismo. 1 sobre el inverso de cada uno. Entonces 1 sobre 10 más 1 sobre 40. Más 1 sobre 40 y vean, van a dar los mismos 8 ohmios, ¿listo? Solo que cuando hay dos resistencias es más rápido obtenerlo como yo les dije. Listo, entonces queda una resistencia equivalente entre estos dos puntos, vean, entre este punto y este punto. ¿Cuánto es la resistencia equivalente? Pues esta que acabé de dar, 8 ohmios. Entonces aquí hay 8 ohmios. ¿Listo? Usted sí puede decir que esta resistencia está en serie con esta de 8 ohmios, lo están en serie, porque no hay otro camino, vean, la corriente que viene por acá es la misma que viene por acá, la corriente no puede irse por el aire, nada así, entonces viene aquí y continúa por acá, entonces estos dos ohmios están en serie con 8 ohmios, entonces ¿cuánto da ello? 2 más 8, 10, porque como les digo, están en serie, entonces bueno. Entonces están en serie, entonces vean, este extremo y entre este extremo, ¿listo? Entonces, entre este extremo, es decir, entre este extremo y este extremo, queda una resistencia de 10, ¿cierto? Creo que era así. 2, listo. 10 ohmios. ¿Cuánto es esa corriente que viene por acá? Vea, 125 dividido entre 10, entonces 125 dividido entre 10 da 12.5 amperios. ¿Miliamperios o amperios? Bueno, creo que amperios. Espera a ver qué unidades tenía esta. Sí, amperios. 12.5 amperios. Y acá, en todo vea, todo este análisis que yo hice, vea, aquí está, 12.5 amperios. Yo lo hice de una manera más rápida. De hecho, me demoré harto mientras les hacía los gráficos, pero en realidad fue rápido. Entonces, porque, vean, la corriente, digamos, el circuito finalmente quedó basado a una fuente y a una resistencia. Es decir, esa es la corriente total que va a dar la fuente. ¿Qué cuál va a ser? Va a ser esta misma y su qué, porque vea la corriente que va a aportar la fuente. ¿Listo? Entonces hicimos el equivalente de todo esto y esa es la corriente. Esta es la corriente I sub qué. Ahora sí, para obtener I sub A, sí toca empezar a analizar el circuito. Entonces ya sabemos que aquí I sub qué es esta corriente. Pero entonces tendríamos que volver a un circuito donde
podamos ver la corriente que viene acá y la corriente que viene acá. ¿Listo? Para poder analizar ello. Entonces, ¿qué circuito teníamos antes? Vamos a volvernos antes. Digamos acá. Ya sabemos que la corriente que viene aquí, la corriente que viene acá, esta corriente que viene acá es de 12.5 amperios. Ya lo sabemos. Sabemos que con todo el circuito equivalente, la fuente proporciona esa corriente. Entonces, esa corriente es la que viene acá. Dice que se va a dividir por acá y se va a dividir por acá. ¿Listo? Entonces, hallemos. Entonces, pueden utilizar cualquiera de los métodos que hemos venido utilizando, cualquiera de ellos podemos utilizar para obtener esa corriente. Entonces, veamos a ver qué utilizamos. A ver, pueden ser mallas o nodos, veamos cuál se nos facilitaría más acá. A ver. Ahora, ¿cómo viene esto? Bueno, ahí. Listo, entonces, sería, viene aquí en los 12.5 amperios, entonces coloquemos la sumatoria de corrientes, o pueden también incluso colocar mallas, no sé, como ustedes quieran, aquí pueden establecer una malla y aquí pueden establecer otra malla. Hagamos uno de malla porque hicimos, creo que dos nodos, hagamos una malla. Entonces, aquí colocamos una malla, vamos a establecer una malla, entonces aquí viene una corriente, y aquí viene otra corriente. Ustedes le dan la dirección que quieran, como les dije, no hay problema. Entonces, llamemos a esta como I sub 2 y a esta como I sub 1. ¿Listo? Listo. Otra manera también es mediante los nodos, ustedes pueden también hallarlo. ¿Listo? Acá a ver qué. 125. Bueno, hagamos mallas porque hoy sí no practicamos mallas. Hagámoslo por mallas. Entonces, 125 voltios menos el voltaje que cae sobre esta resistencia, entonces menos BR2, menos el voltaje que cae acá en BR1, menos BR4, perdón, que esa resistencia que tengo ahí. Todo eso es igual a 0. ¿Listo? Esa es una ecuación. Entonces, reemplacemos obviamente BR2 y BR4 por valores de corrientes y resistencia. Entonces, BR2 es igual a I sub 1. Incluso nosotros ya sabemos cuánto es I sub 1. Podemos aprovechar ese I sub 1 que fue el que hallamos ahorita. Sabemos que esta corriente que pasa acá es de 12.5 amperios. ¿Listo? Listo. I sub 1 por la resistencia. Entonces, es 2 por I sub 1. ¿Listo? BR4, ¿cuánto vale? Entonces, la resistencia es 10 por la corriente. Recuerden que aquí hay una corriente compartida. Vean, por aquí entra I1, por aquí entra I1. Entonces, un más y un menos, ¿no? Pero fíjense en que I2 viene así. Entonces, aquí también va I sub 2. Que en este caso viene así, más, menos. Entonces, vean que van contrarias. Entonces, como estamos analizando esta malla, entonces sería I sub 1 menos I sub 2. I sub 1 menos I sub 2. ¿Listo? Ahí tenemos esa ecuación. Nosotros podemos aprovechar de una vez y reemplazar I sub 1. Nosotros ya sabemos cuánto es. Entonces, ahorita vamos a proceder a ello. Primero, despejemos esto. Entonces, 10 por I1. Entonces, 10 por I1. Y el otro pedazo, entonces, menos por menos más, 10 por I2. Entonces, 10, este mismo, 10 por I2, positivo en este caso, porque menos por menos da más. I2, ¿listo? Y vea, sumamos. Entonces, sumamos. Si cometo un error o algo, me dicen. Listo, sumamos. Entonces, menos 2i, menos 10 I1, ambas son I1, entonces podemos sumarlas. Menos, ambos son negativos, entonces queda menos 12. Menos 12 I1. Más 10 I sub 2.
podemos reemplazar de una vez I sub 1, porque nosotros ahorita con el cálculo, todo ese cálculo que hicimos, ya sabemos cuánto vale I sub 1, ya lo habíamos hecho. Que cuando me quedó el circuito con solo la resistencia equivalente de 10 ohmios, ya sabíamos, habíamos calculado que esa corriente era de 12.5. Ya lo habíamos hecho, que fue. Entonces, de una vez, pues reemplacemos. ¿Para qué nos vamos a poner a colocar varias ecuaciones y despejar sabiendo que nosotros pues ya tenemos ese valor? ¿Listo? Entonces, 12.5 amperios. Listo, reemplacemos. Entonces, esto me da 12.5, 12 por 12.5. Me da 150. Esto acá me da menos 150. 150 voltios. ¿Listo? Y este quedó aquí positivo. Vean, estos ya los podemos operar, entonces operémoslo allí. Entonces, 125 menos 150, eso da menos 25. Esa resta de ahí da menos 25 voltios. ¿Listo? Entonces, ahora despejamos este que está sumando, pasa, bueno, perdón, está restando porque 150 negativo es mayor que 125. Este 125 pues son voltios, ¿no? Es la fuente. Listo, entonces mandemos estos 25 que está restando, mandémoslo al otro lado a sumar. Entonces queda aquí 25 voltios. ¿Listo? Por último, este I sub 2 lo despejamos. Vea que con esta sola ecuación yo ya podía directamente ya, digamos, obtenerla y podemos obtener I sub 2 porque ya teníamos I sub 1. Si no hubiéramos hecho toda esa reducción del circuito, pues tocaría sacar todas las ecuaciones y sale más largo hacerlo así. ¿Listo? Listo, 25 dividido entre 10, eso da 2.5 amperios. Entonces dice que la corriente I sub 2 es de 2.5. I sub 2 es esta corriente que viene acá, esta que viene acá. La corriente que viene acá. ¿Listo? Entonces vamos al circuito. El circuito equivalente. ¿Listo? Esta corriente que viene acá dice que es de 2.5 amperios. O sea, es decir, ya tenemos I sub G y ya tenemos la corriente que viene acá. Necesitamos es calcular esta. Entonces, tenemos esta y tenemos esta, pues ya podemos hallar esta. Entonces, vean, I sub G es igual a la suma de la corriente que viene acá y de la corriente que viene acá. Entonces, coloquemos esa ecuación de ahí. Entonces, la corriente que entra al nodo, ¿cuál es la corriente que entra al nodo? Pues I sub G. Entonces, I sub G es igual a las corrientes que sale. Entonces, esa corriente que sale es esta de acá, que yo la llamé aquí como I sub 2. Es I sub 2 más esta corriente que viene aquí, no sé, llamémosla como I sub 3, ¿listo? Llamémosla como I sub 3. Llamémosla que I sub 3. ¿Listo? Y pues despejamos I sub 3. I sub que ya la tenemos, fue la primera que calculamos. I sub 3 fue la primera que calculamos cuando reducimos todo el circuito y encontramos cuánto suministraba la fuente. Sabemos, entonces despejemos esta I sub 2, que es la que no sabemos. Ah, perdón, I sub 3, que es la que no sabemos. ¿Listo? Espera a ver. No, I sub 2, a ver qué nomenclatura le di. I sub 2 es la que pasa acá, perdón. I sub 2 es la que pasa acá, vean. No es esta. Entonces, I sub 3 es la que nos falta. Vamos a, I sub 3 es la, digamos, la diferencia entre estas dos. ¿Listo? Entonces, I sub 3, después vemos I sub 3 es igual a I sub G menos I sub 2. ¿Listo? Menos I sub 2. Entonces, ya solo reemplacemos. Pues I sub G es igual a 12.5, fue la primera que hallamos. I sub 2 la acabamos de hallar, 2.5 amperios. 2.5 amperios. ¿Listo? Esta es la corriente que pasa por esa rama. I sub 3 es igual a 10 amperios. Esto es la corriente que pasa por esta rama de acá. Por esta rama de acá. Que en el circuito original, pues hombre, esta rama de acá. ¿Listo? Sin embargo, no nos preguntaron esta corriente de acá. Ya tenemos esta,
pero nos falta saber cuál es la corriente que viene acá estrictamente, ¿listo? Entonces ya sabemos la de acá, entonces esta corriente se va a dividir, la corriente que hay acá y la corriente que hay aquí. Bueno, entonces, ¿qué podemos hacer ahí a ver para obtener esa corriente? A ver, nosotros no hemos visto divisor de corriente, entonces veamos ahí qué hacemos. Podemos colocar un nodo o también con mallas, a ver. A ver, miremos qué podemos hacer. Miremos el circuito que tengo acá. Esto sería 10. Ah, bueno, podemos hallar entonces el voltaje que cae aquí. ¿Qué voltaje cae sobre esta resistencia? ¿Listo? Hallemos el voltaje que cae sobre esa resistencia. Sobre esta resistencia de acá. Sobre este punto de acá. ¿Listo? Entonces, bueno. Entonces tenemos el voltaje, podemos calcular el voltaje que hay de aquí hasta acá. ¿Listo? Es fácil poder hallar el voltaje que cae de aquí hasta acá. ¿Listo? Entonces veamos qué voltaje cae de aquí a acá. Entonces tenemos ya la corriente. La corriente la acabamos de hallar, la corriente que viene acá. Esa corriente nos dio 10 amperios. ¿Listo? La corriente que viene por esta rama es de 10 amperios. Entonces, 10 amperios por esos 10 ohmios, que es el voltaje, si quieres, escribámoslo como ecuación. Entonces, acá. Entonces, venga, copio. Entonces, bueno, entonces el voltaje, digamos que cae en esa resistencia de 10 ohmios, es igual. El voltaje, recuerden que es corriente por resistencia. La corriente, ¿cuánto es? 10 amperios. Es la que pasa acá. 10 amperios por la resistencia. Esa resistencia, ¿cuánto es? 10 ohmios. Entonces, símbolo de 10 ohmios. Coloquémoslo. ¿Listo? Esto finalmente, ¿cuánto me da? Esto me da 100 voltios. 10 por 10, 100. Entonces, el voltaje que cae acá son 100 voltios. Sabemos que hay 100 voltios. ¿Listo? Podemos dividir este circuito a esta parte de acá. ¿Listo? Sabemos que de acá a acá caen 100 voltios. Entonces, al hacer este equivalente de acá, vamos a obtener el voltaje de este punto. Pues, así como la tenía. ¿Listo? Entonces, va a caer un voltaje acá y va a caer un voltaje acá. ¿Listo? Entonces, ¿qué voltaje cae aquí? Entonces, veamos qué voltaje nos cae en esta parte de acá. Espera, a ver, devuelvo el circuito acá. Tengo los 100 voltios. Tengo aquí esta parte original. Entonces, vean, el circuito original es este. Tenemos ya de aquí a aquí nos caen 100 voltios. Entonces, veamos cuánto cae acá en esta de 6 ohmios. Sabemos que esta corriente de acá era de 10 amperios, que fue I sub 3, pero no sabemos la de acá ni la de acá. Entonces, esos 10 amperios por estos 6 ohmios, esos 6 amperios, entonces escribámoslos, esos 10. Entonces, voltaje en la de 6 ohmios. El voltaje en la resistencia de 6 ohmios va a ser igual a, el voltaje es igual a la corriente que pasa por acá, sabemos que son 10 amperios por esos 6 ohmios. Ya, por esos 6 ohmios, 10 por 6, eso da 60. Entonces, acá caen 60 voltios, ¿listo? Sabemos que de aquí a aquí caen 100 voltios, de acá a acá caen 100 voltios. Y acabamos de encontrar que aquí van a caer 60 voltios. Finalmente, entonces, ¿cuánto cae acá? Pues la resta. Entonces en la resistencia de 5, bueno, 5 paralelo 20, sabemos que ahí va a caer pues la resta, ¿no? 100 voltios, que es el voltaje que cae en toda esa rama, menos este voltaje. ¿Listo?
menos ese voltaje son 60 voltios. ¿Listo? Entonces 100 menos 60 da 40. Entonces ahí obtuvimos el voltaje que va a caer acá. Entonces sabemos que aquí cae 40 voltios. Entonces de acá a acá cae 40 voltios, que es lo mismo que decir de acá a acá. Es lo mismo, es el mismo punto. Este es el mismo punto y este es el mismo punto. Entonces, sobre esta resistencia están cayendo 40 voltios. Entonces, ¿cuál es la corriente que pasa por esa resistencia? Pues simplemente colocamos la fórmula. Entonces, el voltaje que cae, la corriente que cae sobre I sub A, pues la corriente que cae sobre I sub A, entonces I sub A es igual al voltaje que cae sobre la resistencia. Acabamos de decir que son 40 voltios, ya dijimos que sobre ese punto caen 40 voltios, sobre la resistencia. ¿Cuál es la resistencia? 20 ohmios. ¿Listo? 20 ohmios. Entonces, 40 dividido entre 20, eso va a dar 2 amperios. Esa es la corriente que va a pasar por esta resistencia. Vean que en este caso yo les mostré cómo poder analizar el circuito si de pronto utilizar tantas ecuaciones, ¿listo? Porque hacerlo textualmente con mallas termina saliendo más denso. Vean que lo que, digamos, incluso me demoré bastante haciéndolo, pero sale mucho más denso si empezamos a construirlo ecuación por ecuación. Vean todas las ecuaciones que van saliendo. Aquí toca empezar a hacer igualaciones, sustituciones, para poder llegar a todos estos valores. Vean, llegué a que I sub A es 2 amperios. ¿Listo? Profe, qué pena lo Señor. interrumpo ahí. Sí, Lo que pasa es que tengo clase. sí, ya terminamos. Entonces, veamos la simulación y ahí quedamos. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Listo. Digamos, ahí pues ya lo terminamos. Realmente ya lo hemos terminado. ¿Qué es este circuito de acá? Lo ponemos a simular y vean. La corriente I sub G, 12.5 amperios, que fue lo que nos dio al inicio, y la corriente que pasa por 20 ohmios, 2 amperios. Entonces, finalmente, nos dio correcto. Entonces,